muchachos. Siguiente, por favor. Ok, antes de empezar hay que definir qué es un proceso. El principal concepto en cualquier sistema operativo es el proceso. Un proceso es un programa en ejecución que incluye el valor del programa, registros y variables. Conceptualmente, cada proceso tiene un hilo de ejecución que es visto como un CPU virtual. El recurso procesador es alternado entre los diferentes procesos que existen en el sistema. Los procesos existen en jerarquía de padre e hijo. A lo que me refiero con esto es que un proceso iniciado por un programa o un mandato se le llama proceso padre, y este proceso padre tiene un proceso hijo que es el producto del padre, o sea, es el resultado de dicho. Un proceso padre puede tener varios procesos hijos, pero un proceso hijo solo puede tener un padre. Un ejemplo para que se entienda mejor esto es un árbol de proceso, donde el padre es, Here's an digámoslo easy así, la exercise that may letra A, end in a satisfying. que creó dos hijos, B y C, y el proceso B creó tres procesos hijos, D, E y F. Esa es una manera más sencilla de ver cómo es la jerarquía padre e hijo. ¿Qué es un proceso? Así de manera simple y llana. ¿Qué es un proceso? Es un concepto clave en todos los sistemas operativos. Sí, pero ¿qué quiere decir con ese concepto clave? ¿Por qué es clave? Porque ¿A qué se refiere el término proceso? el término proceso es en esencia un programa que se ejecuta. Se refiere entonces al conjunto de ¿De qué? instrucciones Ajá. Sí, sí, sí. de máquina, ¿verdad? Sí. Y las instrucciones de programa en sí mismas son, decimos, una entidad estática. Así es. Y como ¿Sí? sí, y como le estaba comentando, cada proceso tiene su jerarquía, el padre y el hijo, que es una forma más fácil de verlo, como le digo, un proceso de un árbol, donde el A tiene sus hijos, que son B y C, y a su misma B tiene a sus hijos, que son D, E y F. Y cuando se inicia un proceso, el sistema asigna un número de identificación, o sea, un número PID, pero si el mismo programa se inicia varias veces o le das a iniciar varias veces, tendrá un distinto PID. Ok. Bueno, yo soy Isaac y les voy a hablar acerca de los estados de un proceso. Bueno, como podemos observar, aquí hay 6 y empezamos por el estado nuevo. ¿Listo? Que es cuando se crea un proceso, pasa inmediatamente al estado listo. Después, en el estado de listo, el proceso solo espera para que se le asigne un procesador al ejecutar. Bueno, hay que tener en cuenta que puede existir más de un procesador en el sistema. Al liberarse un procesador, el planificador selecciona el próximo proceso según el criterio definido a ejecutar. Y aquí es cuando pasa ejecutando. Después, ante una interrupción que se genere, el proceso puede perder el recurso procesador y pasar al estado listo. El planificador será el encargado de seleccionar el próximo proceso a ejecutar. ¿Quién es el planificador? ¿Dónde? ¿Quién es el planificador? ¿El procesador? ¿El planificador? Sí. A ver, los demás compañeros, ¿están de acuerdo?
Que el planificador es quién, dijiste, compañero. ¿Procesador? A ver, ayúdenle sus compañeros. No sé si el planificador tenga que ver con el administrador de tareas, ¿no, profesor? ¿No es el procesador entonces? No, pues no. No, No, por fin sí o no. no. No es el procesador. ¿Es quién, perdón? El administrador de tareas, ¿no? Como había mencionado ¿Y quién compañero. es el administrador de tareas? ¿Dónde está ese administrador de tareas? Bueno, se encuentra en la parte del sistema operativo, profesor. Es el sistema operativo precisamente, ¿no? Sí. Sí, no puede ser el procesador. El procesador es un recurso que el sistema operativo está por ahí, ubicando y está administrando también, ¿no? Correcto. Bueno, entonces estos son los estados del procesador. ¿Qué más? ¿Qué más decías? Ajá, bueno, me quedé en el cuarto, ¿verdad? Bueno, el cuarto proceso, bueno, a medida que el proceso se ejecuta las instrucciones, uno realiza pedidos en distintos componentes, por ejemplo, generar un pedido de ES, bueno, teniendo en cuenta que el pedido puede demorar y además, si está en un sistema multiprogramado, el proceso es puesto en una cola de espera hasta que se complete su pedido. De esta forma se logra utilizar en forma más eficiente el procesador. ¿Cómo qué pedido puede ser? Ah, bueno, alguna instrucción. ¿Alguna instrucción? ¿Es un pedido? Sí. Pero entonces si la está ejecutando, no la está pidiendo, ya está, ¿no? Se está ejecutando, ¿no? Sí, pero puede ser, por ejemplo, una ejecución básica. Ejecución básica. ¿Qué ejecución básica, muchachos? Por favor, no lean por leer y digan por decir y ya por ahí mencionar cualquier cosa, ya, sean conscientes, por favor, muchachos. Tenemos dispositivos de entrada y salida, ¿estamos de acuerdo? Sí. Un disco duro es igual a una impresora. No, claro que no. Luego, entonces, a un teclado. No. Obviamente, unos son dispositivos de entrada, salida, otros son nada más de entrada y otros son de salida. ¿Cuál es la diferencia entre una impresora y un teclado? ¿Tendrán la misma velocidad? No, no, ya que uno es de, bueno, el teclado es de entrada, el impresor es de Sí, salida. y llevar datos a la impresora a la velocidad que los envía el procesador, eh, ¿qué, qué implica? ¿Quién es más rápido? ¿Quién es más lento? Más rápido el de entrada y el de salida, demora más. ¿Cuál es el de entrada? El teclado, el ratón y el Sí, de salida pero es ese. les estoy hablando de la impresora. Ah, La el impresor es el de impresora y el salida. procesador, la impresora y el procesador, ¿cuál es más rápido? ¿Entre cuál? La impresora y cuál? ¿El Y procesador? el procesador. El procesador.
Luego entonces, ¿qué pasa si mandamos datos a la impresora? ¿Qué sucede? ¿Los recibirá a la Después de misma velocidad que los envía el procesador? no, Y las entonces instrucciones son puestas en cola. las instrucciones son puestas en cola. Con el proceso es puesto en una cola. Pues el procesador manda rápido sus instrucciones, ¿no? Digo, sus datos. Es rápido para enviar los datos y la impresora es lenta para recibirlos. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué puede suceder ahí en ese momento? Pues hay un desperdicio de tiempo, ¿no? Sí, El procesador está esperando que la impresora termine de procesar los datos. recibir los datos y en qué estado puede entrar entonces ese proceso. Sí. ¿En qué estado de los que estás aquí mencionando, en qué estado podríamos estar? En el bloqueado listo, ya que el procesador estaba esperando en la cola de espera en lo que, bueno, en lo que la impresora, Ok. ¿Y qué se hace para evitar toda esa espera, ¿no? A ver, que el procesador, digo yo, el procesador está enviando datos y ahí está, es rápido. Y para minorar esa recepción de datos por parte de la impresora, normalmente, ¿qué se hace, muchachos? ¿Qué se hace del lado de ese dispositivo lento? Bueno, ya los perdí, díganme. Pues vamos a emplear un depósito temporal, ¿verdad? Un buffer por parte de la impresora. El procesador se dirige a ese depósito temporal para que rápidamente reciba los datos que se le están enviando. Y ya la impresora con su lentitud, pues los pueda mandar, pues, a la salida, ¿no? Es decir, a una copiadura. Y en eso, ¿qué hace el sistema operativo? Pues se ocupa al procesador para que haga otra tarea, ¿no? sí, Y ahí, bueno, es el sistema operativo el que dijimos. ¿Qué función tiene el sistema operativo? Estar administrando, ¿no? Y estar, digo, procurando ser más eficiente, más eficaz en las tareas. Y para que no esté el procesador esperando a que la impresora termine de vaciar sus datos, pues ocupa el procesador en otra cuestión o en otro proceso, ¿no? sí, correcto.
y en qué estado podríamos estar en el nuevo, listo, listo, ejecutando, ejecutando, listo, ejecutando, bloqueado, porque, ok, bloqueado, listo, o ejecutando, terminado, ¿en qué estado podría estar ese proceso? En el 1. En el 1. Sí. O el proceso de la impresora, ¿cierto? Sí, sí, estamos hablando de un caso muy concreto, ¿no? Sí, Porque también podría ser el teclado, ¿no? sí, el teclado. El teclado es lento en relación al procesador también, ¿verdad? Sí. Y en lo que yo estoy, aunque yo pueda ser muy rápido, del orden de los que les gusta milisegundos, el procesador funciona ya estamos cambiando el ejemplo. El procesador está trabajando en el orden de los microsegundos. Millonésimas de segundo contra milésimas de segundo hay una enorme diferencia. Lo que yo estoy buscando alguna tecla para enviar un dato, el procesador pues, puede estar haciendo otra cuestión más. Y bueno, ya cambiamos ahí, ya me la cambiaste, pero ahí en qué estado estaríamos otra vez. ¿En qué estados el proceso, en qué estado estaría? Bueno, en el 6 es porque almacena la información cuando se está ¿En ejecutando y cuál, cuando termina, ya cuál, no. perdón, en cuál? En el 6. En el 6, o sea, ya está terminado, Sí. ¿sí? Pero si yo apenas estoy enviando datos, Ah, perdón, estábamos lo cambiamos al teclado, ¿verdad? sí, ya me lo cambiaste al teclado. Estábamos con la impresora, pero bueno. Ah, bueno, en el impresor estaríamos en el 6 y en el teclado estaríamos en el ejecutando bloqueado, ¿no? Porque Sí, a ver, aún está estamos hablando ya ahora del teclado, ¿no? Ya. sí, porque pues, está ¿No sería el 3? ¿No sería el 3? Porque ¿cuándo sería exactamente qué queremos decir con ejecutando y bloqueado? bueno, sí es cierto, porque aquí es cuando ejecutando bloqueado es cuando ejecuta instrucciones en distintos componentes, pero como los componentes de entrada o salida se demoran más, este, el sistema operativo entra en un proceso y los pone en cola de espera. Pero sí es cierto, sería el 3 porque, porque ya pasaría al estado de listo y el planificador solo será el encargado de seleccionar el próximo proceso a ejecutar. ¿Cuándo sería el ejecutando bloqueado? Am, Cuando genera aparte otra instrucción. Cuando dos procesos, por decir algo, dos procesos
Puede haber varias situaciones, pero uno, se me ocurre, ahorita, es cuando dos procesos están requiriendo a la impresora, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué dice? ¿Los dos van a imprimir al mismo tiempo? No, los pone en cola. ¿Y por qué no imprimen al mismo tiempo? Bueno, porque la impresora no es tan rápida como el procesador. No, Y, no, pues, no es tan rápida. Imagínate y que tú aparte, pues, no quieres podemos imprimir dos cosas al mismo tiempo. y tú estás imprimiendo tu archivo y luego se ejecuta la impresión de una línea y luego entra el otro y se ejecuta otro proceso y se ejecuta la siguiente línea y sería un relajo, ¿no? Y entonces el sistema operativo que dice, no, espérenme tantito, primero uno y luego otro, o entraría por ahí alguna política, ¿no? De ejecución. A ver, el primero que llegó es el primero que va a salir, ¿no? Sí. O u otro de prioridad. Entonces, pero se bloquea uno, ¿no? Para no estar líneas por ahí de impresión entrelazadas. Sí me explico. Sí. ¿Y cuándo estaríamos en bloqueado listo? ¿Qué dice por ahí tu lectura? No, a ver. Bueno, bueno, en el ejemplo que puso, ya cuando terminó por ejemplo, el primer documento de imprimir, ya cuando terminó la impresora, pues se pone a imprimir el que estaba en la cola de espera. Ok. Podría ser eso, ¿verdad? El Sí. sistema operativo. Sí, pero todos los sistemas operativos manejarán esa situación. Sí, sí, porque son ¿Sí? sí, Lo porque son mismo haría un sistema monousuario que un multiusuario. sí, sí, ¿Sí? sí. A ver, compañeros, los que asistieron a este equipo, ¿se comportará lo mismo en esta situación un sistema monousuario que un multiusuario? Pues yo tengo entendido que en los multiusuarios también puede ocurrir de que un proceso esté siendo ocupado por uno de los dos. Entonces puede haber algunos problemas. A ver, un eh, proceso esté siendo ocupado o esté siendo ejecutado. ajá, y de igual manera tiene que esperar a que se libere por parte del otro. ¿Y esto para quién? ¿Para el multiusuario Sí, para el multiusuario. y para el monousuario? Pues los monusuarios solo soportan un usuario a la vez, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Por lo tanto, pues yo creo que no sería lo mismo. No sería necesariamente igual, ¿verdad? Exacto, ya que ¿Cuál sería pues, la política ahí para un monousuario? La política más elemental. pues
podría ser que solo soportan un usuario a la vez, sin importar los procesadores que tengan o los Ajá. procesos que estén ejecutando. Sí, ¿y en qué situación estarían ahí dentro de estos estados? Recuerden, un proceso es un programa en ejecución. Según por ahí habíamos dicho una definición que viene desde el 66, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un programa y un proceso? Bueno, en un programa decimos el programa es estático, en cambio el proceso es dinámico. El programa no tiene contador de programa. El proceso tiene un contador de programa. En el programa, perdón, en el programa decimos que existe desde que se edita hasta que se borra en el programa, ¿no? Pero en cambio en el proceso que tenemos, su ciclo de vida comprende desde que vamos a decir, se me va, bueno, así entre comillas, se le dispara hasta que se termina, ¿no? El programa yo empiezo a escribirlo ahorita y bueno, ya está existiendo, decimos el programa. Ya se terminó y bueno, ya se borra, ¿no? Pero hay diferencia con respecto al proceso. ¿Qué dijimos del proceso? Pues lo tienen ustedes ahí, se inicia, está listo y se termina, ¿no? Les dicen estamos en la fase 6, pero puede pasar por una de estas situaciones. Ejecutando, listo, bloqueado, y listo, bloqueado, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más, muchachos? A ver, qué más, díganme. Bueno, pues ya no, solamente faltó el paso 6, que es ejecutando terminado. Y bueno, ya es cuando el proceso ejecuta sus últimas instrucciones para pasar el estado terminado y el sistema libra las estructuras que representan al proceso. Y aquí es todo de mi parte, los dejo con mis compañeros. Bueno, la diferencia entre proceso e hilo, aquí tenemos una pequeña definición. El proceso es una entidad relativamente independiente que dispone de su propio espacio de direcciones. Utiliza los mecanismos de comunicación entre procesos que le proporciona el sistema operativo para comunicarse con otros procesos. Y un hilo es una entidad más reducida capaz de convivir junto a otros hilos bajo el contexto del único proceso, permitiendo compartir la información de estado, el área de memoria y los recursos asociados a este proceso. Los hilos básicamente son una característica que permite a una aplicación realizar varias tareas a la vez o ejecutarlas. Siguiente, por
favor. Bueno, luego tenemos los procesos ligeros. Tenemos que es un programa de ejecución que comparte la imagen de la memoria y otras informaciones con otros procesos ligeros. Aquí nos referimos, bueno, los procesos ligeros son una unidad básica de utilización de la CPU que consiste en un juego de registros y un espacio de pila. Comparte el código, los datos y los recursos con sus hebras pares. Los procesos ligeros son precisamente llamados así porque su estructura ahora es más liviana. Esto se refiere a que contiene menos datos y que la gran cantidad de su memoria de cada proceso se comparte como aquí lo dice. Y esto quiere decir que, bueno, también que los hilos van a vivir dentro de los procesos y se van a compartir. Normalmente vemos un proceso como contenedor de hilos, que lo mencionamos hace rato, pero en un proceso, pues cada uno tiene un único hilo, pero en estos se comparten entre sí y se van creando al gusto y necesidades de los usuarios. Luego tenemos sus características. Por favor. ¿Qué quiere decir eso de que comparten una imagen de memoria? ¿A qué se refieren, Que se comparten, o sea, el proceso se refiere a que, a diferencia de, no sé, un proceso normal, que son los procesos pesados, no comparten su memoria, pues cada proceso se ejecuta en su propio procesador virtual, con su CPU y su memoria. Pero en esto se comparte para realizar como varias tareas. Pero ya nos dijiste en otro concepto más, esta cuestión de, ¿cómo se llama? Virtual. ¿Qué es esto de que es virtual? Lo tienes Es lo que se antes. guarda con su propio CPU y su memoria. O sea, no lo ¿Un qué, comparten. perdón? ¿Un qué? ¿Cómo? Que no comparten o sea, una tarea es simplemente especificada en esa memoria y en este proceso. Pero en o sea, un hilo pues permite aplicar como realizar varias tareas a la vez. Y aquí los hilos se comparten. Los hilos se comparten. A ver, ¿qué quiere decir eso, de que se comparten los hilos? Pues quiere decir que varios hilos van a vivir dentro de este proceso. A ver, para todos queda claro esto, esta cuestión de proceso ligero. ¿Qué dijiste que era un proceso ligero? Es como básicamente es un proceso que contiene menos datos y menos cantidad de porción de memoria en cada proceso, porque como les comento que se comparten con los hilos y pues los hilos, como comenté, pues es la característica que permite a una aplicación realizar varias tareas a la vez. O sea, la permiten ejecutar. A ver, un proceso, pregunto, ¿un proceso puede contener un solo flujo de ejecución? ¿Sí, no? ¿Sí? No, ¿sí o no? Sí. Según yo, por lo que leí y entendí, los procesos pesados sí tienen un solo proceso de ejecución. ¿Y puede contener más de un flujo también? Sí. Y cuando contiene más de un flujo, ¿qué tenemos? Me refiero a un flujo de ejecución. Entonces, ¿qué hay ahí en ese proceso que tiene más de un flujo de ejecución?
Puede ser que haga varias tareas. Pues realiza varias son los tareas. procesos ligeros, ¿no? Ajá, ¿Sí o no? ajá, que las realiza a la vez. Bueno, diferentes tareas. Tiene más de un flujo de, tiene varios procesos. Si los realiza a la vez, pues bueno, ya estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Ujú. Y sigo preguntando, así, desde la cuestión o desde la perspectiva de la programación, ¿cómo se Bueno, define un proceso ligero? como pueden ser que vaya más rápido debido al tamaño de su estructura. ¿Así lo El- definirías? sí, bueno, yo por lo que entendí, por ejemplo, en un proceso Ujú, normal, sí, como por ejemplo nosotros que hemos usado C++, su único su único hilo, que sería como main, y luego los demás del proceso. Y que serían otros hilos. Y se van muy bien. creando como los necesitamos. Y así Un proceso ligero y- lo podríamos definir como una función, ¿no? ajá, Sí, pero que debido a su tamaño, pues va a ser sí. más rápido, Y porque entonces, pues ya. pues sí puede actuar en paralelo con otras o estar en Con ejecución, otras ¿verdad? tareas. Exacto. ¿Sí o no? Sí, Sí. Y el sí, hilo de... Y entonces aquí ya estamos los hablando hilos. luego, esto nos lleva a hablar de tipos de hilos de ejecución, ¿no? Ujú, El que, primario o luego decimos por ahí entra el concepto de proceso ligero primario, ¿no? ajá, que también Eh, tienen eh, los ese, el que principales tú CPU, dices, que son, bueno, tú mencionaste por ahí el famoso main, ¿no? La ajá, función main. Y entonces todos los procesos ligeros de, de un mismo proceso que van a tener, pues varios que van hilos. a compartir los mismos espacios de direcciones de memoria Ujú, y los datos y las pilas también de los diferentes procesos ligeros, ¿verdad? así es. Y entonces esto nos da a decir que en cuanto a los sistemas operativos, este, pueden manejar múltiples procesos, ¿sí? Sí, los hilos, De pues eso varios permiten hilos, realizar varias tareas. y en esa situación, ¿de qué concepto estamos hablando? A lo de realizar varias tareas, ya sería de los Sí, hilos que lo permiten. esto no, hay un concepto por ahí que debemos de remarcarlo, el de las tareas concurrentes, ¿no? Ujú. ¿Y esto para qué es básicamente llevar a cabo tareas concurrentes? Pues para que podamos trabajar al mismo tiempo en varias cosas.
¿sí? Y eso, ¿qué tiene de bueno? Pues nos da más rapidez. Y se digamos recupera. que se hace un uso más eficiente, ¿no? De los recursos de cómputo, ¿no? Sí, 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 estamos de acuerdo. sí. Y entonces, así, las unidades centrales de proceso, pues, eh, ejecutan con mayor rapidez las tareas que los dispositivos de entrada o de salida, ¿no? Pero ¿qué pasa en un ambiente con un único proceso? Es cuando se vuelve más lenta. Bueno, no se vuelve más lento, pero pues sí, porque nada más puedes hacer un proceso. Pues la unidad central de proceso está ociosa, ¿no? Ajá. Y No otra puede- vez regresamos a lo que mencionamos antes. Mientras espera que se complete la operación de entrada o de salida, ¿sí? Entrada por el teclado, salida por la impresora, pues siempre vamos a tener a la mano ese ejemplo, este, que está haciendo la unidad central de proceso. Pues está de ociosa, ¿no? Así es. Y entonces esto nos lleva, ha llevado para evitar esto, a la cuestión esta de, ¿qué dijimos? A tener procesos que tengan más de un flujo de ejecución, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con los sistemas de multiprocesamiento? Ay, estamos escuchando allá. Sí, perdón. Esto pasa, es lo bonito de esto ahora, de estar Pues en se línea, ¿no? puede disponer de 2 o más procesadores y se tiene que decidir qué procesador se Sí, asigna como a cada proceso de ejecución. pues sí, los sistemas de ¿qué dijimos? Sí, de multiprocesamiento, pues, nos van a permitir que varios procesos compartan la misma unidad central, ¿no? Y entonces el sistema va a intercalar, como lo dijimos con la diapositiva anterior, ¿no? Va a estar intercalando la ejecución de los procesos y le da a cada uno de ellos pues su ocasión, ¿verdad? De usar de forma periódica la unidad central, ¿no? Y entonces, Igual si un en la proceso memoria. si un proceso está ocioso, esperando que se finalice una operación de entrada o de salida, ¿sí? Pues otro proceso que no esté esperando puede ser asignado a esa unidad central, ¿no? Ujú, sí, Y con suficiente memoria y ¿cómo se me va el concepto? Sincronización o, ¿sí?
bien, una planificación adecuada, pues se puede lograr una utilización cercana al 100% de la unidad central de proceso, ¿no? Sí, sí, como lo menciona, estos comparten pues su memoria y sus entradas y salidas para trabajar juntos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, compañera. Bueno, luego tenemos los hilos, como lo habíamos visto arriba, que lo que les comento, que es la característica que permite a las aplicaciones realizar varias tareas y existen distintos hilos de ejecución y una serie de recursos como el espacio de memoria, los archivos abiertos y su autentificación, que son los que permiten que se hagan estas cosas al mismo tiempo. Y permite simplificar los diseños y hacen más rápido que podamos hacer nuestras tareas o hacerlas al mismo tiempo, como lo comentaba, de imprimir mientras hacemos otro tipo de cosas. Y pueden ser, bueno, también los hilos de ejecución que utilizamos aquí, comparten los mismos recursos, sumadores y son un conjunto conocidos como un proceso, que es el que yo les mencioné ahorita aquí arriba, Sí. de los procesos enteros. Y bueno, ¿qué más? Aquí hay que remarcar, ¿verdad? Que cada proceso tiene su propio contador de programa, ¿verdad? Sus propios registros de estado. Ya nos hablarán de eso más adelante alguien. Su propia pila y su propio espacio de direcciones, un proceso, ¿no? Así ¿Sí es, estamos de cada hilo acuerdo? pues tiene un contador de programa, sí, su pila y el estado de su CPU, o sea, lo que dijo que los registra. Ajá, sí. Y sigue la Y en ejecución. sí, y en los sistemas operativos con hilos, la unidad básica para el empleo de la unidad central de proceso, ¿cuál es? El hilo. Lo acabas de decir de alguna manera, ¿no? Y en estos hilos, un proceso está compuesto de un espacio de direcciones y uno o más hilos de control, ¿verdad? Y por ahí pusieron Mientras uno de los siga en ejecución, bueno, siga activo, sigue la ejecución, aunque sea solo uno. y por ahí, aunque no lo mencionaron así, por ahí pusieron una diapositiva, ustedes mismos, creo que es anterior a esta o donde tenemos procesos, pues con un solo hilo, ¿no? Les llaman monohilo y otros donde tenemos multihilo, ¿no? Sí, de hecho se puede funcionar con un hilo de ejecución Sí, está por ahí y su simplemente cuando diapositiva. termine el proceso, ya sus recursos son liberados. Ajá. Entonces, ¿qué decimos de que cada hilo de un proceso tiene su propio contador de programa? Sí, Sí, ¿verdad? su propio contador de programa, su pila de ejecución y el estado, bueno, sus registros del estado del CPU. Ok. Pero todos los hilos de un proceso, ¿qué van a hacer? Van a compartir el mismo espacio de direcciones, De las memoria. mismas variables globales, ¿verdad? Y van a compartir el mismo conjunto de recursos. ¿De quién? Del sistema operativo. ¿Cómo qué recursos
serían ahí básicos, por ejemplo? Sería como, pues, la memoria. ¿Sí? La memoria. Ajá, o Otro. sea, es lo que, los datos, Los archivos, ¿no? los archivos abiertos también. Ujú. Ya entraríamos La, aquí a hablar de lo... la situación de autenticación. Ujú. Eso también. Que los procesos hijos con lo que inició por ahí el compañero al principio, ¿no? Ujú. Que bueno, o sea, caray, luego nos fuimos a los procesos hijos, ¿no? Sí, Que semáforos, señales, información contable y cosas más, ¿no? Sí. sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Bueno, ya pues lo último de los hilos que les mencioné, que hasta que mientras siga uno activo, no se detiene y ya hasta que termina se liberan todos sus archivos. Y bueno, y ya nos habla también de las hebras, un poquito tenemos de información, que es para mejorar el rendimiento del sistema, porque en la anterior diapositiva venía sobre hebras y se usa a menudo para reducir el tiempo de respuesta de una aplicación. Y bueno, los estados principales de los hilos son su ejecución, listo y bloqueado. No tiene, bueno, un proceso está expulsado de la memoria principal y sus hilos deben estarlo cuando comparten, pues ya que todos comparten el espacio de direcciones de proceso, como lo mencionamos ahorita. Y tiene varios cambios de estado. Primero es su creación y es cuando se crea un proceso, se crea un hilo para ese proceso. Y luego este hilo puede crear otros hilos dentro del mismo, proporcionando las instrucciones y los argumentos del nuevo hilo. Y el hilo tendrá su propio contexto y su propio espacio, que igual comparten con los demás hilos, y pasar al final. El bloqueo se refiere a cuando un hilo necesita esperar por un suceso y se bloquea, que sería como, o sea, esto lo hace como para salvar al, al contador y a los punteros de pila, como para que no se desestabilicen. Y ya después podrá pasar a ejecutar otro hilo para seguir con su tarea que había bloqueado. Para seguir con la tarea mientras tiene bloqueada otra. Y se desbloquean cuando el suceso por lo que el hilo se bloqueó se produce. Y ya cuando se arregla ese programa ya puede pasar y seguir con esa misma tarea también. Y ya la terminación, pues cuando un hilo finaliza, como les comenté hace un rato, que ya hasta que el último hilo finaliza ya termina el proceso y libera pues ya todos los archivos y todo, su contexto. Y sería todo. Entonces sí, tenemos entonces procesos ligeros o hilos o threads, como luego lo encontramos en la bibliografía, ¿verdad? Procesos Ajá. monohilo y multihilo. Y entonces, digo, vamos a decir, no, esto no se concluye. Hay mucho más, ¿verdad? Que podemos decir, ¿para qué compañera nos podríamos
¿para qué podríamos tener la intención del uso de hilos? ¿Cuál es la intención que lleva el uso de varios hilos? Pues sería como lo dijimos para realizar varias tareas, como pues puede ser exacto, concurrentemente sí? a la vez. Ajá. Y entonces tendríamos aquí que hablar de las sobrecargas, ¿no? De tareas. Para, digo, valga la redundancia, sobrellevar las sobrecargas, ¿no? Sí. Que tenemos, la comunicación, ¿no? Que Ujú. deben tener para compartir los mismos espacios de direcciones, ¿no? Así es, para Y poder hacerlas esto al mismo tiempo. pues, hace más barata la comunicación, ¿no? Que tenemos entre esos espacios de direcciones. Y pues los hilos permiten también el paralelismo, ¿no? Sí, el hacerlos al mismo tiempo. Que se combina con una ejecución secuencial. ¿Sí o no? Y la otra, ¿de qué estamos hablando? La otra intención es que los hilos nos van a permitir compartir, ¿verdad? Recursos. Esto es muy importante. Compartir recursos de manera pues más eficiente. ¿Sí? Sí. Ujú. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, seguimos con la siguiente. Ajá. Bueno, ya llegamos a la parte de la comunicación y tenemos que definir qué es la comunicación dentro de un sistema. La comunicación es una función básica entre sistemas operativos que provee un mecanismo que permite el proceso de comunicarse y sincronizarse entre ellos, normalmente a través de un sistema de bajo nivel. En un sistema, los procesos pueden ejecutarse independientemente o cooperando entre sí. Un ejemplo de esto es un proceso que no precisamente necesita la cooperación de otros para realizar sus funciones, que son los intérpretes de comandos. En cambio, los procesos que sí cooperan y que necesitan comunicarse entre sí pueden ser los que necesitan completar sus tareas. Y llegamos a las formas de comunicación. Son 9. La primera es la síncrona. Es que quien envía permanece bloqueado esperando a que llegue una respuesta del receptor antes de realizar cualquier otro ejercicio. Y la asíncrona, quien envía continúa con su ejecución inmediatamente después de enviar el mensaje del receptor. La persistente, que es el receptor, no tiene que estar operando al mismo tiempo que se realiza la comunicación. El mensaje se almacena tanto tiempo como sea necesario para poder ser entregado. Un ejemplo básico de esto es cuando enviamos un correo. La momentánea es que el mensaje se descarta si el receptor no está en el sistema operativo al tiempo que se realiza la comunicación, por lo tanto no será entregado. La directa es que la forma básica es de enviar y recibir, y la indirecta es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta o un instrumento, ya que el emisor y el receptor están a distancia. La simétrica es que todo el proceso puede enviar o recibir, también llamada bidireccional, por el caso de los dos procesos. Y la simétrica es un proceso que puede enviar que los demás procesos lo reciben. También la llamada unidireccional
Suele usarse para hospedar servidores en Internet. Y el buffer, que es el uso de buffer automático. El transmisor se bloquea hasta que el receptor recibe el mensaje. Esas serían las 9 funciones. Seguimos. Bueno, ahora yo les voy a hablar de lo que es la sección crítica. Oigan, a ver, pero perdón, acerca de la comunicación, ¿qué conceptos por ahí debemos tener en cuenta? Además de, sí, está bien, son las formas de comunicación, ¿verdad? Podemos tener que una comunicación síncrona, que a su vez puede ser, dicen aquí, asíncrona, persistente, momentánea, directa, que puede a su vez ser, entiendo ahí, indirecta, simétrica o asimétrica y de tipo buffer, ¿verdad? Sí, Sí. pero hay varios conceptos por ahí involucrados que es importante mencionar. Digo, ya hemos hablado de manera implícita. Tenemos por ahí una memoria compartida, ¿no? O área común de memoria compartida. Entonces, ¿qué pasa por ahí, no? ¿Qué hay independientemente de que si es síncrona, directa o a través de buffer? ¿Qué hay, qué concepto tenemos por ahí de por medio para esa forma de comunicación? Hay un concepto muy importante, ¿no? Me parece que es, bueno, cómo se transmiten los mensajes, ¿no? A través del sistema Eh, operativo, que es el concepto de mensajes, ¿verdad? Mensajes sería un concepto muy importante, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué hay con estos mensajes? Bueno, pues dependiendo de la forma en la que se use, creo que ¿Qué es un mensaje? ¿Cómo nos podrían definir un mensaje? pues dentro del marco que estamos viendo, pues podríamos verlo como los procesos que interactúan entre sí, ¿no? Ya que deben de satisfacer la sincronización, como lo dijo mi compañero, y pues la comunicación. No podríamos decir mejor que un mensaje es un bloque de información, ¿no? es un contenedor de información que se emplea para Y intercambiarla. quién arma ese bloque de información? Ya sea el emisor, ¿no? ¿No es un proceso? Porque nuestro tema son procesos, ¿no? Ajá. El proceso es el que va a armar ese bloque de información, ¿sí? Y entonces podemos estar hablando de un proceso transmisor que de alguna manera tiene significado para quién, para un proceso receptor, ¿no? Sí. Y ahí tenemos una definición que me parece, es muy importante considerarla, el concepto de mensaje, que dijimos que es entonces un mensaje, un bloque de información que va a estar elaborado por un proceso que funge como transmisor. Para que lo entienda quién, un proceso receptor, ¿sí o no?
Es un Así concepto es. por ahí muy, muy importante. Y bueno, tenemos que hablar por ahí hay otras cosas que por ahí tenemos de por medio, como el tamaño, ¿no? El mensaje puede ser fijo, puede ser variable. Y tenemos también otro concepto implícito, que es el flujo de datos y el nombre, ¿no? Porque todos los que hacemos para distinguir un mensaje de otro, ¿qué hace el proceso? Pues les va a dar un nombre, ¿no? A esos mensajes. Es función del proceso. Y, y, y otro concepto que por ahí va de por medio, ¿qué hacemos cuando enviamos un mensaje y sea recibido exactamente por quien debe de recibirlo? Cuando lo recibe, se decodifica, ¿no? Sí, 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 se decodifica, pero ¿quién? Yo te envío a ti, por decirlo, a nuestro ámbito personal. Yo envío un mensaje, te envío un correo, y qué debo tener, qué debemos sí, para que precisamente tú lo recibas y no otra persona. ¿Qué debe existir por ahí? ¿Qué concepto debemos tener presente? El medio por el que se usa, El el que se medio, mandó. sí, y, y pues este medio lo usan muchos, ¿no? Pero ¿no sería un buzón? Ajá. ¿Sí o no? Sí, Porque no nada más, digo, no nada más vas a recibir mensajes míos, puedes recibirlo de otros y estos deben de tener un nombre, pero debes de tener un buzón, ¿no? sí, algo que almacena los mensajes. Pero hablando de procesos, estos no tendrían que manejar también y generar sus propios buzones, lo que le llaman los mailboxes, ¿no? En inglés, vaya. Ujú. ¿Para qué? Pues, ¿para qué son estos buzones? Pues para ejercer esa comunicación, ¿no? Uno envía mensajes al buzón y el otro lee a partir de él ese mensaje, pero tomándolo de un buzón, ¿no? Pero esos buzones, ¿quiénes los generan o quiénes los ubican? Estamos hablando de qué, ¿cuál es el tema de ustedes? Procesos. Los procesos. Otro concepto muy importante, ¿no sería el puerto? Entonces, de lo dicho, ¿no tendremos puertos? Sí, ¿Qué es un puerto entonces? pues es los puntos que son asignados por el sistema. Sería como la interfaz a la cual se pueden enviar y recibir los Pues datos, los mensajes, pues. lo acabamos de decir, muchachos. Un puerto entonces es un buzón, ¿no?
en donde vamos a tener una relación de muchos a unos, porque hablábamos de nuestro caso, nada más van a recibir mensajes de una sola. Si estamos hablando de múltiples hilos, pues muchos hilos pueden ir a un solo buzón, ¿no? Sí, ¿Sí o no? sí, Y entonces, estamos, esto en donde de manera muy común lo vamos a tener presente en el modelo que ya mencionamos. Por eso les dije, tomen nota de esos conceptos porque los van a emplear, vaya, están presentes todos con todos, pero en el modelo de comunicación cliente-servidor, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Que los puertos pues están asociados o pueden estar asociados, ¿no? Con un proceso en particular. Y entonces el puerto lo crea el proceso y se asigna a este proceso de manera permanente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se destruye el proceso? ¿Qué va a pasar cuando ese proceso ya se destruya? Porque ya se terminó de ejecutar. ¿Qué pasa con el puerto? Pues el puerto deja pues, de existir, ¿no? Porque ya no se requiere. Sí, también se destruye, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la idea aquí? El concepto de puerto, ¿no? ¿Sí estamos? Otro sí. concepto, muchachos, que va de por medio con esto de la comunicación, las formas de comunicación, y que, bueno, está implícito, no son las señales. Cuando ustedes abren su buzón o cómo le llaman su correo, todo, no sé, en su smartphone o en su computadora, no por ahí nos sale por ahí una señal donde este nos dice de alguna manera, hey, aquí tenemos hay un mensaje recibido. Lo tenemos digo, típicamente, luego lo inhibimos porque, qué molesto es cuando está uno trabajando y está el bip, 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 o no sé qué, en el smartphone, ¿no? Yo los inhibo, como ahorita fue el caso, bueno, siempre que tengo clases, y ya, no lo había hecho, pero ya lo hice, que está suene y suene, ¿no? Qué molesto es, que me está dando la señal, ya recibiste un mensaje, y luego si estamos en un grupo, peor tantito, ¿no? Está suene y suene, y ya incluso hasta se va la batería. Bueno, pero esto es con esta cuestión. Pero no tenemos señales ahí de por medio. Sí, ya sea de que se recibió el mensaje o que no se pudo enviar el Sí. mensaje. Y hablando de procesos, ¿no existirán los mensajes? Sí, Digo, no mensaje, no existirán las señales, hablando de procesos. En esta forma de comunicación, ya hablamos de un concepto. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Tomen nota, ¿no? Mensajes, ¿no? Y hay que ver cómo se pasan esos mensajes, cuál es su tamaño, su flujo de datos,
Esto sí es bidireccional, unidireccional, y el nombramiento, ¿no? El nombre que le damos a esos mensajes, el concepto de buzón, puerto, pero ahora también tenemos señales, dijimos, ¿sí o no? Así Estamos es. hablando ya de entonces, ¿cómo podríamos definir una señal? Pues serían que son mensajes enviados por el sistema operativo mediante el proceso de ejecución. Estamos hablando de procesos, ¿no? Ajá. Entonces, este proceso, ¿qué hace? Pues verifica si el mensaje se ha enviado correctamente o no. Pues la señal es la forma de notificación, ¿verdad? Y vamos a decir que es una notificación asíncrona, ¿no? Que se envía a un proceso, o por qué no decir también, hablamos de hilos. Entonces un proceso puede enviar una señal a un proceso o también a un hilo determinado que está dentro del mismo proceso con la idea de notificarle pues que un evento está o ha ocurrido, ¿no? A ver, ahí está, te envió la señal, ¿no? Y tú sabrás qué hacer con esa notificación, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y chequen todo lo que está haciendo, que para nosotros es transparente, hay que insistir en eso, ¿no? Todo lo que está haciendo el sistema operativo. Sí, sí estamos de acuerdo. Sí. Y hay otro concepto, ¿cuál otro? Ya para no aburrirnos mucho, o no, espero no estarlos aquí, otro concepto, ¿no? El de el zócalo o enchufe, pero más comúnmente llamado socket, ¿no? Que es otra forma de comunicación entre procesos, pues remotos, que se ejecutan en computadoras, conectadas en red, los famosos socket de red, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante, alguien nos va a hablar de esto. Y entonces por ahí otro concepto, pues es el de que por ahí alguien lo mencionó al principio, debemos tener una tubería por ahí, ¿no? Los famosos pipes, ¿no? Que también alguien lo va a tener que tratar con detalle más adelante, que son mecanismos de comunicación, ¿no? O para sincronizar. Y alguien nos va a hablar de este sistema POSIX, ¿no? Por ahí que hay un estándar. ¿Y qué otro concepto por ahí que vamos a tener que mencionar en estas formas de comunicación
o en determinadas formas de comunicación, pues la cola de mensajes, ¿no? Los queues, ¿no? Pero bueno, a ver qué sigue, muchachos, porque ya los interrumpí demasiado y no, por ahí, ojalá y hayan tomado nota de estas cuestiones. ¿Qué sigue? ¿Qué es la sección crítica? Bueno, pues la sección crítica podemos definirla como una porción de código que debe de protegerse contra interferencias de otros procesos. O bien, como lo dice en la presentación, es una porción de código de un programa de computadora, vaya, a la cual accede a un recurso compartido y no debe ser accedido por más de un hilo en ejecución. Un ejemplo de ello muy vago puede ser que un niño esté jugando con un arco y otro con una flecha, ¿no? Entonces, ninguno puede utilizar el arco y la flecha hasta que uno de ellos desocupe el arco o la flecha. Un ejemplo de ello dentro de un sistema operativo puede ser que el mismo sistema está realizando una acción en dos procesadores de forma simultánea, pero no tiene ningún tipo de control. En este caso se producen errores, ya que se le puede asignar un mismo identificador de proceso a dos procesos distintos. Este problema constituye una sección crítica, ya que cuando un proceso se ejecuta de manera atómica, es decir, de manera completa e indivisible, ningún otro proceso puede ejecutar dicha parte del código mientras el primero no haya acabado su ejecución. Es como el ejemplo del niño que les puse. Ninguno puede usar el arco porque cada uno está ocupando partes distintas de él. Una manera que tienen los sistemas operativos de solucionar esta parte de sección crítica es utilizar un mecanismo de sincronización. Como lo dijo mi compañera anteriormente dentro de la parte de la comunicación, ¿no? Esto nos permite que los procesos puedan cooperar entre sí y así podemos evitar problemas, ya que este mecanismo protege al código de la sección crítica. Una manera más fácil de explicarlo es que cada proceso debe solicitar permiso para entrar en la sección crítica. Esto lo hace mediante algún fragmento de código. Además, cuando un proceso sale de la sección crítica, debe también indicarlo. Esto lo indica mediante otro fragmento de código, el cual lo denominamos como salida de la sección crítica. Esto nos permite que otros procesos puedan entrar a ejecutar el código de la sección crítica. Pues básicamente de la parte de sección crítica sería todo. ¿Qué es el bloqueo y el desbloqueo? Pues básicamente un bloqueo se produce cuando un conjunto de procesos, vaya la redundancia, se bloquea. ¿Por qué? Porque uno no puede entrar a ejecutar una parte de código que está en espera o que está ocupado. Otro ejemplo de ello es cuando los recursos están siendo compartidos entre usuarios, puede producirse un interbloqueo, en los cuales los procesos de algunos usuarios nunca podrían llegar a su término. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Pueden ser las impresoras, como ya lo vimos anteriormente. ¿Qué sucede cuando mandas a imprimir dos archivos? Primero puede pasar que se imprime el que mandaste a imprimir primero, ¿no? Y después el otro. Pero algunas veces, y me ha llegado a suceder a mí, es que mandas muchas impresiones, ¿no? Y ninguna de ellas se realiza. Tienes que meterte y borrar la cola de impresiones para poder seguir imprimiendo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de los bloqueos? Pues básicamente, liberar los bloqueos en un sistema operativo puede tener un costo alto, ¿no? O incluso nos puede resultar en un error. En el caso nuevamente de las impresoras, puede que ninguna de nuestras impresiones sea imprimida, no vaya la redundancia. Y posteriormente, también les iba a hablar de la parte de transmisión de mensajes que está en la siguiente diapositiva.
Bueno, ahí tenemos los ejemplos de bloqueo y desbloqueo, como ahí se los mencioné. Y por último tenemos la manera de transmisión de mensajes, ¿no? Como lo decía el profesor anteriormente, pues esta transmisión se realiza a partir de un buzón que nosotros denominamos como puerto, ¿no? A través del puerto se envían las señales, ¿no? ¿Cómo se envían estas señales? Tenemos dos primitivas, que es la de send, hacia dónde va el mensaje, y la de receive, es de dónde viene el mensaje, ¿no? ¿Para qué sirve transmitir estos mensajes? Pues bien, es una manera de los procesos de enviar información en forma de un mensaje a otro proceso designado como destino. Y como ya lo mencioné, estos reciben información a partir de las primitivas receive y indican su origen a partir de la primitiva send. Y pues básicamente sería todo, ¿no? Que se hacen a partir de un puerto, deben de ser de manera sincronizadas y acorde a las formas de comunicación que mencionó mi compañero anteriormente. Y de mi parte, pues sería todo. ¿Algo más por parte de este equipo? Ah, ya, gracias. No, Oigan, sería todo. estuvo presente Marlene, ¿no, verdad? Yo fui Sí, sí la de estuvo. los hilos. Ah, fuiste tú, Marlene. Sí. Yo era el que no estaba hace rato, profe, cuando pasó lista, pero fue porque tuve que ir a poner una recarga ya que no tengo internet, entonces estoy con datos móviles. Ok, está bien. Entonces, fue, a ver, repito, el equipo 1, Flores Abarca, Jesús Alfredo, este, González Reyes, José Alexis, no, ¿verdad? No, fue No, Guevara, Samanu Marlene, ¿verdad? así Sí, es. soy yo. Sí, ¿verdad? Lira Pérez Esteban, Sí, aquí estuve. Padilla Bonilla Isaac Daniel, Sí, aquí estoy, profe. Reina Coronado Rafael. Aquí estoy. Sí, ¿verdad? Muchachos, les recomiendo por favor esto, háganme un mapa conceptual, sí, por favor. Sí, profe. Sí, sí, Sí. elabórenlo y por ahí cuando lo tengan listo me lo van a ¿Dónde se lo subimos? bueno, primero háganlo y ya vemos con qué herramienta lo hacen para poderlo desplegar. Normalmente yo procuro hacerlo como, creo que lo hice en HTML, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? así es. Pero por ahí tienen, ya les dije, la aplicación está Mindomo. Y bueno, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vamos a ver? El próximo. El jueves, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Jueves y viernes. Bueno, ya estaremos. Por ahí nos vemos entonces. Pues si no hay cuestiones, preguntas por parte de nosotros, si no dejamos pendientes, porque creo que fui el único que participó con preguntas y todo. Yo esperaría que todos se interesaran en el tema, muchachos, y cuestionaran, ¿no? También Pero luego teníamos una pequeña actividad que son preguntas para el chat, pero ya bueno, no da tiempo. entonces, si gustan, lo hacemos para la próxima. Aquí anoto. ¿Sí? Va. Sí, Sale, son pues. como 5 minutos la actividad. Sí, está bien, muchachos. Sí, gracias. Entonces nos vemos. Les agradezco.
su exposición y su presencia, y cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves. Va que va. ¿Sí? Nos Sí, vemos, profe, profe. gracias. Sí, que estén Nos bien. vemos. Bye, bye.